Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para presentarles un programón, como siempre, con entrevistas, comentarios, opiniones, críticas en relación al acontecer nacional. Y bueno, ha revuelto las aguas políticas en las últimas horas el presidente Manuel Zelaya Rosales en un cruce de Twitter con Aristides Mejía. Así son estos políticos de oficio, que no tienen nada que hacer, que no se preocupan por el interés del pueblo. Están preocupados por lo que a ellos les interesa. Les interesa la política, les interesa vivir de la política. Y entonces, como ha estado apagada la política de ellos en 3 meses de pandemia, donde no le han ayudado a nadie, donde no le han quitado el hambre a nadie, toda la base de Libre, que son nuestros amigos, ustedes que nos están viendo, se están muriendo de hambre. Y la base de los liberales, que son nuestros amigos por barrios y colonias que conocemos, municipios, se están muriendo de hambre, pero sus líderes están más preocupados entonces por revolver las aguas políticas, no por colaborarle a usted que se está muriendo de hambre, porque ellos consideran que usted, después de que pase la pandemia, si algún día pasa, y si usted queda vivo o quedamos vivos después de esta pandemia, pues va a ir a votar tranquilamente, tanto por los de Libre como por los liberales. Entonces, obviamos, como ellos quieren, el hambre del pueblo, la muerte del pueblo, el sufrimiento del pueblo, obviémoslo, pues vaya. Y centremos la agenda en la parte política. Revolvieron las aguas porque están hablando de segunda vuelta y unas reformas constitucionales que han presentado en las sesiones del Congreso de esta jornada. Muy bien, sobre este particular vamos a iniciar Voces de un Diálogo platicando, conversando con el abogado Racel Tomé de Libre. Abogado Racel Tomé, ¿cómo ve este panorama usted? Que en medio de esta pandemia estén preocupados sus líderes, o su líder, perdón, por temas políticos y no por el hambre del pueblo. Adelante. Bueno, quiero saludarlo a Alan Fiallos y además de extenderle mis felicitaciones por su reciente cumpleaños. Bueno, usted es parte de un nuevo partido, la Nueva Ruta, y sabe que los partidos políticos son instrumentos para accesar al poder. El Partido Libre, como el Partido Esperanza del Pueblo, y su coordinador Manuel Zelaya, tiene que estar planteando los temas también políticos. Nosotros no podemos desconocer que el ser humano tiene necesidades elementales y fundamentales como la vida, como el vestuario, como la vivienda, como la alimentación, pero también el ser humano tiene derechos políticos, el derecho a decidir cómo gobernar su país, el derecho a elegir a sus autoridades, a sus gobernantes, y ustedes han denunciado, yo he visto en Cholusat y en varios medios, los actos de corrupción, la sobrevaloración de mascarillas y todos los abusos y corrupción del actual régimen. Entonces, para cambiar eso hay que prepararse políticamente. Y lo que está planteando y también ha elevado su voz a través de los Twitter y a través de los comunicados del Partido Libre es que se está preparando también para que se cumpla lo que dice la ley electoral, que vamos el otro año a elecciones, el otro año a elecciones internas de los partidos, hay elecciones generales para elegir al nuevo presidente, a las nuevas autoridades municipales y a las nuevas autoridades legislativas. Ahora, si hay una agenda política en marcha, ¿no debería ser, abogado, lo más importante el poder establecer o definir de una vez por todas el tema de la reelección, que es el vacío más grande? El problema de Honduras no es el censo, no es la cédula, no es el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral, no, es el tema de la reelección, que está abierto. Y ese tema lo han obviado durante todo este periodo
prácticamente toda la oposición. Para nosotros, para el Partido Libre, el tema más importante es el censo, la nueva tarjeta de identidad, las autoridades que ya se eligieron en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Consejo Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. Para nosotros es claro que mientras no se consulte al pueblo, la reelección en Honduras es prohibida, es ilegal, y lo que Juan Orlando ha cometido es un delito de traición a la patria. Ahora, si el 13 de septiembre, que corresponde la convocatoria a las elecciones primarias, se materializa la convocatoria como tal, Juan Orlando Hernández se puede inscribir sin ningún problema para la elección interna de su partido. Pues yo creo que ya fue muy bien definido, porque ya Libre tiene un representante con una posición muy clara sobre lo que dice la Constitución, y ya se pronunció, incluso 2-1 quedó la resolución donde le rechazaron los estatutos del Partido Nacional porque quieren meterla de reelección. O sea que Juan Orlando no va a ser recibido sus papeles por el Consejo Nacional Electoral. Ya lo dijo Rixi con la representante del Partido Liberal. 2-1 quedó esa resolución. ¿Y usted cree que el voto liberal se va a mantener para ese momento histórico? No, ya está. Esa decisión ya fue tomada, ya fue rechazada. Ese tema ya fue visto ahí en el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Cédula de identidad. ¿Vamos a tener una nueva cédula o usted cree que no vamos a tener una nueva cédula? Las dos cosas se van a lograr. Se va a lograr un censo, un nuevo censo, y se va a lograr una nueva tarjeta de identidad. Las dos cosas se van a poder efectuar. Ya hay una posición muy clara política del Partido Libre y de todos los sectores de oposición. Incluso me ha parecido interesante lo manifestado por el embajador de la Unión Europea y algunos representantes, donde ellos también entienden que lo que se necesita es un nuevo censo electoral. Y el documento, la nueva tarjeta de identidad, es un procedimiento que ya está en curso y pronto van a decir cuál es la empresa que obtuvo el respaldo en la licitación. Muy bien. Lo que no queda claro es cómo van a materializar ese proceso de cedulación, partiendo de que estamos en plena pandemia todavía y que los casos van en aumento en Honduras y en las principales ciudades. Pues yo creo que eso con la tecnología ahora es bien rápido, ¿verdad? Ustedes ahí yo he estado en Choluzá, recientemente me invitaron, y ahora con tecnología uno aprieta y puede abrir o cerrar las puertas, todo lo tienen bien, con bastante tecnología, y eso fue rápido. Lo mismo es imprimir ahora un nuevo documento. Lo importante es todo el procedimiento que se va a realizar, verificar, ya están haciendo el preregistro, se llama, a través de internet. Ya nosotros le hemos hablado a toda la militancia a nivel nacional del Partido Libre que hay que ponerse al día en ese preregistro, o sea, ya de manera digital, a través de los celulares, a través de las computadoras. Miles de gente están haciendo eso. Muy bien, entonces ¿usted cree que va caminando todo el cronograma electoral de cara a que se pueda cumplir con estas citas históricas, con elecciones en el país? Sí, más bien lo de la pandemia vino a poner un poco a detener la celeridad en que iba, pero no hay ninguna duda de que estamos con mucho tiempo para que todo salga bien. Fíjese que es importante mirar que el país con mayor afectación de COVID-19 en el mundo es Estados Unidos. Casi 100,000 personas han fallecido. Y hay también una cantidad de más de ¿cuánto lleva ya de contagiados? Ni puedo decir, porque eso es bien rápido como va el contagio. Entonces ellos van a elecciones en noviembre. Estados Unidos no está parando las elecciones, va a elecciones en noviembre. Eso le indica a usted que los procesos electorales son parte de los derechos humanos de los pueblos. El derecho de elegir y ser electo es un derecho político que no puede ser cercenado por ninguna
institución. Más bien hay que abrir las posibilidades de que la gente ejercite derecho político, de elegir y ser electo. Lo que pasa es que allá no se reúnen 2, 3 para decidir si van a haber elecciones o no van a haber elecciones. Y esa es la diferencia en Honduras, que acá se reúnen Mel y otros 3 más y ya deciden que no hay elecciones o deciden cuál es el rumbo de este país. Y yo creo que es injusto eso, Russell. No, mire, me gusta el aprecio y cariño que usted le tiene a nuestro compañero Manuel Zelaya, coordinador, porque usted lo coloca como una persona con poder. La conducción del Estado no la tiene Melba. Él tiene, desde el golpe de Estado, que lo pusieron allá en Costa Rica, hasta fuera de la institucionalidad y del poder. El poder lo está dirigiendo el Partido Nacional. Lo que sí es que el coordinador del Partido Libre, Mel, está en la obligación de construir las condiciones para que el partido llegue a obtener un triunfo electoral. Ese es el mandato que él tiene y esa es la obligación que tiene que ver como un político coordinando un partido que es el más grande de la oposición en Honduras. Por lo mismo tanto, porque es el partido más grande, lo ocupa el oficialismo para legitimar un montón de cosas. Yo estoy de acuerdo con usted que en Estados Unidos no hay crisis, ni preguntan si van a haber elecciones o no, porque incluso hasta por correo mandan el voto y saben que ese voto que se mandó por correo se va a respetar. Incluso ellos no necesitan ir a la urna, mandan el voto al organismo electoral por correo, nadie sale y se respetan los resultados. Pero en Honduras, acá se están abrogando el derecho de decidir si van a haber elecciones o no. Aquí ese tema de la reelección está abierto. Y usted se va a acordar de esta plática y de esta entrevista cuando veamos que Juan Orlando Hernández se va a inscribir. Para citarle un ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir que la posición del Partido Libre en los 10 años se ha mantenido permanente. Hemos estado señalando que la reelección solo la puede aprobar el pueblo hondureño en un plebiscito. En el Congreso Nacional dimos fuertes batallas sobre eso. La primera bancada del Partido Libre, esta bancada sigue manteniendo la posición, la actual. Quiero decirle que el tema de que vamos a elecciones, el Partido Libre lo ha dicho con claridad. Bueno, usted inició esta entrevista diciéndome que el Partido Libre está señalando de que se prepare todo para las elecciones. O sea, el Partido Libre sí tiene toda la voluntad de ir a elecciones. El Partido Libre en eso está claro. Muy bien, le agradezco mucho por esta comunicación, abogado. Siempre usted muy amable por atendernos en Voces de un Diálogo. Muchas gracias, saludos, ojalá que. Bueno, muchas gracias, abogado Russell Tomé, siempre usted muy amable por atendernos en Voces de un Diálogo y por responder nuestras preguntas que planteamos en el marco del respeto, en el marco del profesionalismo y en el marco de la patria, sobre todo en estos tiempos de coronavirus donde tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que pensar en el pueblo. Pero bueno, muchas gracias, ahí están sus consideraciones. Política, política y política. Mientras tanto usted siga muriéndose de hambre si no se muere por coronavirus. Señoras y señores, cumplimos con patrocinadores del programa. Quédense con nosotros. Al retorno, más reacciones sobre estas aguas políticas que se han revuelto en las últimas horas. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Padres, madres y encargados de menores de 5 años. Del 1 al 30 de junio de 2020 se realizará la gran jornada nacional de vacunación y desparasitación. Además, se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Y se protegerá de otras enfermedades a los adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A menores de 5 años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. Asiste al establecimiento de salud o puesto de vacunación y guarda las medidas de distanciamiento social. Si amas a tu familia, protégela, vacúnala. Por nuestras familias, vacunemos hoy. Gobierno de la República. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca.
Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva es uno de los pocos poderes legislativos del mundo que se mantienen activos pese a la crisis del COVID-19, haciendo uso de la tecnología para poder celebrar históricas sesiones virtuales en las que aprobó contratación de nuevo personal de salud para hacer frente a la pandemia y entregar acuerdos laborales a los que tenían contrato, entrega de un bono de 6,000 empiras para empleados, sobre todo del sector turismo y maquila que perdieron su empleo por la crisis. Mecanismos para permitir las ventas por internet para que negocios mantengan operaciones pese al toque de queda. Permitir a la alcaldía de Tegucigalpa buscar financiamiento para construir represas y aliviar escasez de agua. Las MIPYMES solo presentarán garantías por el 20% de sus créditos bancarios. El Estado cubrirá el otro 80%. Las maquilas podrán importar material sin impuestos para elaborar mascarillas y entregarlas al pueblo. Autorizar a la alcaldía de San Pedro Sula a redirigir recursos para combatir la pandemia en su ciudad, entre otros. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Continuamos con Voces de un Diálogo. Continuamos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo. Muchas gracias porque ustedes siempre están atentos al desarrollo del programa. Escuchamos en la primera parte al abogado El Racel Tomé de Libre hablando en relación al papel de Libre. ¿Cómo lo ven los otros miembros de la oposición? Estamos en línea, me confirma la producción, muy bien. Estamos en línea con el general Romeo Vázquez Velázquez, el presidente de la Alianza Patriótica, para que nos dé sus consideraciones sobre esto, general. Están más preocupados por reformas políticas, por la segunda vuelta que por el hambre del pueblo. Mucho gusto y qué placer tenerlo en el programa. En primera instancia, si la mente de los líderes políticos en Honduras no cambia sobre la base de la situación que tenemos en este país, es que ya no hay para cuándo, ¿verdad? Porque esto ha venido a cambiar todo. La forma de pensar de los hondureños debe de cambiar, así como está cambiando la forma de pensar de todos los seres humanos del mundo por la pandemia. Esto implica un cambio de mentalidad, un cambio que oriente a la solidaridad, ¿verdad? Que oriente a la responsabilidad cívica que debemos de tener, en este caso los hondureños. Por lo tanto, considero, ¿verdad?, que lo más importante en esto es en pensar cómo reconstruir nuestro país y cómo ser solidarios con toda esa gente que ha quedado desempleada, esa gente que está sufriendo en este momento, se ha generado mayor pobreza y realmente buscar las alternativas viables, pero unidos como hondureños. Eso es lo que debemos de hacer, buscar la unidad y todas aquellas áreas que nos dividen, que orientan a no mantener la paz y la tranquilidad de los hondureños, pues debemos de dejarlas por un momento y ser más patriotas. Eso es la palabra clave, ser patriotas, que amemos esta tierra y que busquemos la salida más viable para el pueblo hondureño. Ahora, hay un guión que está en marcha, general.
Y es un guión de pretender distraer al pueblo hondureño de los temas importantes como el hambre, el desempleo, los muertos que están de por medio con esta enfermedad, con este virus. Y bueno, ya Mel Zelaya es protagonista de esta temática cuando está hablando de reformas constitucionales, de segunda vuelta, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es importante siempre, ¿verdad?, no dejar de tocar el tema del sostenimiento del sistema, ¿verdad? Porque sí, es lo que escogimos los hondureños. No obstante, en este momento lo más importante es buscar cómo unir a la familia hondureña. Y aquellas cosas que nos dividieron en el pasado hay que dejarlas a un lado y pensar más desde el punto de vista de patria. Unidos todos podemos hacerle frente a esta difícil situación y sobre todo que requiere una estrategia muy confiable y con grandes políticas de Estado para poder recuperar el país. Esta pandemia nos ha venido a probar y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra mente. Ya basta de ver tanto sufrimiento en Honduras y que nosotros digamos siempre con lo mismo. La política vieja ha cambiado el panorama mundial y el panorama hondureño tiene que cambiar y nosotros tenemos que cambiar también, ¿verdad? Y bien es cierto, ¿verdad? Tenemos que ver que la democracia se mantenga, pero lo más importante en este momento es el pueblo hondureño. El más importante es el hondureño de a pie, que no tiene en este momento cómo vivir adecuadamente. Lo más importante es la madre soltera, lo más importante es el campesino, que está también clamando porque se le ayude para sembrar en ya empezó el invierno, que se le facilite el acceso a los créditos, que le facilite el acceso a los insumos. Eso es lo más importante en este momento. Así como importante es darle de comer a miles y miles de personas que no están trabajando producto del encierro ocasionado por la pandemia y que ya en su casa ya no tienen que comer. Hay que tener cuidado también con lo que se nos viene de la inseguridad, porque inclusive los delincuentes han estado con miedo a la pandemia. Muchos no le tienen miedo a la policía, pero sí le tienen miedo a la pandemia, pero ya se le está quitando el miedo y van a salir con mayor fuerza a afectar a la sociedad. Todos esos problemas tenemos que verlos con mucho cuidado, con responsabilidad cívica, ¿verdad? En este momento no es de andar pensando en que vamos a ir a unas elecciones ya, ¿verdad? No, si falta tiempo todavía. Lo que se van a cortar los espacios, sí, ¿verdad? No se puede detener la democracia, pero tenemos que pensar en cómo ayudar a resolver el problema y sobre todo, ¿verdad? Que es crónico ya, ¿verdad? Que la inestabilidad política que han venido generando estos líderes, son los mismos líderes que han venido generando confrontación en el pueblo hondureño, los que a veces siguen con las mismas mañas. No, hay que llamarlos a la reflexión. Son hondureños también, ¿verdad? Pero tienen que reflexionar y tienen que pensar que el país es primero y que la responsabilidad con el pueblo es primero y no tanto la ambición política desmedida que es la que mantiene dividido y polarizado este pueblo. La paz es necesario mantenerla a toda costa. Esa es la posición de la Alianza Patriótica, esa es mi posición como verdadero hondureño, que estoy buscando un cambio, pero un cambio para bien de Honduras y no que vayamos para atrás como el cangrejo. Bueno, me llama la atención lo que usted dice, son los mismos de siempre, nada más que ahora ya no se están peleando, ahora están unidos. Bueno, imagínate, pero unidos ¿por qué? Para mantenerse con las mismas mañas en el poder, eso no puede ser. Correcto. Eso no puede ser. Tenemos que generar un cambio, pero el cambio lo vamos a generar todos. Ojalá que el hondureño reflexione en este momento que hemos estado la mayoría encerrados y que piense, ¿verdad? Porque el cambio comienza desde uno mismo. Imagínense que todos hablamos de la corrupción y empezamos a criticar la corrupción y aquí vuelta la corrupción, sí. Y salen instituciones de la sociedad civil luchando contra la corrupción, pero cuando vienen las elecciones, los mismos que critican la corrupción van a votar por las personas que están metidas en las organizaciones políticas que han hecho muchos actos de corrupción. ¿Dónde están los corruptos? La pregunta que yo hago. ¿Los corruptos políticos dónde están? Están en los mismos partidos políticos tradicionales. Y cuando va a votar la gente va a votar por los mismos. El cambio comienza por uno mismo. Si queremos realmente cambiar Honduras, si queremos cambiar nuestras condiciones de vida,
Si queremos tener la posibilidad de vivir mejor, si queremos que los jóvenes tengan mejores oportunidades, ellos mismos, los jóvenes, deben de involucrarse y no dejar que aquellos que están acostumbrados a meter la mano porque les regalan comida o porque les regalan otras cosas con el mismo dinero del Estado, son los que ponen las autoridades y que ponen los presidentes y que ponen los diputados y que ponen los alcaldes aquí en Honduras. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad de todos. El que no vota es tan responsable como aquel que va a votar porque le dieron una bolsa solidaria, ¿verdad? Entonces, somos responsables todos. Esa es la conciencia que tenemos que tener como hondureños, como verdaderos patriotas. ¿Queremos cambiar Honduras o queremos seguir viendo de que unos pocos se sigan enriqueciendo, se sigan llevando los escasos recursos que tiene el Estado, sobre todo en este tiempo de pandemia? Eso no es justo. No hay justicia en ese concepto. Por lo tanto, el cambio debe darse en la mente de cada hondureño, pensando como hondureño y no pensando que como yo soy de un color político voy a votar por el mismo y no importa que así le pongan el más corrupto del mundo, siempre va a votar por esa persona. Eso no es correcto. Entonces, la responsabilidad de todos los hondureños, y ojalá que ese más del 50% de hondureños que no quieren saber de más de la política sean los responsables también de hacer un cambio en Honduras. ¿Y cómo lo vamos a hacer el cambio? Buscando las nuevas alternativas, porque el sistema democrático no lo podemos cambiar. Entonces la solución está dentro del mismo sistema, pero buscando nuevas alternativas para solucionar los problemas de Honduras. Así como yo hablo, es un sueño, hay que poner orden en Honduras. ¿Tenemos que poner orden? Claro que sí, porque con orden nadie va a seguir robando, con orden las instituciones van a funcionar, con orden menos delincuencia, con orden menos pobreza, con orden menos enfermos, mejor educación, mejor salud. Todas esas cosas se pueden hacer bajo el concepto de orden, pero unidos como un todo, como verdaderos hondureños, como verdaderos patriotas que amamos esta tierra. Fíjese que acá, los mismos de siempre, como usted los llama, están preocupados porque quieren segunda vuelta, pero no han regulado la reelección, no han eliminado la reelección, y Juan Orlando Hernández, general, se puede reelegir cuantas veces quiera, y ese problema no lo quieren arreglar cómplicemente. Así es, o sea, de que le han dejado abierto, le han dejado prácticamente la posibilidad, ¿verdad? Y bajo el entendido, ¿verdad? que el poder es como la cocaína o como la pornografía, que es adictivo. Y seguro, ¿verdad? Si aquí, ¿verdad? Nosotros no salimos a luchar como verdaderos patriotas, le están dejando la opción a que se reelija. Lo mismo del Partido Nacional, ¿verdad? Que yo sé que hay muchos que no están de acuerdo, ¿verdad? Con ese abuso. Pero hay muchos de ellos que sí, ¿verdad? Que están apoyando, que quieren que continúen el poder porque están disfrutando de las mieles del poder, porque están sacando un beneficio, y hay gente que está recibiendo también una bolsa solidaria. No le importa que los demás o que el resto de la población sufra. No es correcto eso. Por eso es que debemos de pensar como hondureños, y ojalá que esa mayoría social del pueblo hondureño, si quiere un cambio, pues que se haya reflexionado que si no se involucra para generar un cambio, el país va a continuar de la misma forma, sin ningún cambio y bajo los parámetros establecidos por la gente que realmente ha abusado del poder aquí en el país. Le agradezco mucho, general, por esta comunicación con el programa, muy amable. Un placer de saludarlo. Muchas gracias, general Romeo Vázquez Velázquez. Son las consideraciones del presidente de la Alianza Patriótica en relación a este escenario, dramático por cierto, pero ya el general tiene otras consideraciones diferentes, son distintas en relación a lo que está ocurriendo en el país. Pero vean ustedes, cada quien con su interés político. Cumplimos con patrocinadores, quédense con nosotros. Al retorno tenemos un análisis completo en relación a este tema político. Un destacado analista nos acompaña en el programa luego de la pausa. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Todos estamos haciendo nuestro trabajo. Haz el tuyo, porque la responsabilidad de cuidarte es tuya. Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia. Y recuerda siempre, usar mascarilla, mantener la distancia social de 2 metros, lávate las manos con agua y jabón, usa antibacterial con base de alcohol. Y si tienes algún síntoma del COVID-19, llama al 911, porque la responsabilidad de cuidarte es tuya. Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia.
Gobierno de la República. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva es uno de los pocos poderes legislativos del mundo que se mantienen activos pese a la crisis del COVID-19, haciendo uso de la tecnología para poder celebrar históricas sesiones virtuales en las que aprobó contratación de nuevo personal de salud para hacer frente a la pandemia y entregar acuerdos laborales a los que tenían contrato, entrega de un bono de 6,000 lempiras para empleados, sobre todo del sector turismo y maquila que perdieron su empleo por la crisis. Mecanismos para permitir las ventas por internet para que negocios mantengan operaciones pese al toque de queda. Permitir a la alcaldía de Tegucigalpa buscar financiamiento para construir represas y aliviar escasez de agua. Las MIPYMES solo presentarán garantías por el 20% de sus créditos bancarios. El Estado cubrirá el otro 80%. Las maquilas podrán importar material sin impuestos para elaborar mascarillas y entregarlas al pueblo. Autorizar a la alcaldía de San Pedro Sula a redirigir recursos para combatir la pandemia en su ciudad, entre otros. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Mucha atención luego de que hemos escuchado las opiniones de miembros de diferentes partidos, Russell Tomé de Libre, Romeo Vázquez de la Alianza Patriótica. Estamos viendo cómo se está moviendo el escenario político en el país. Grosero el tema porque, les repito, la prioridad debería ser cómo se mejoran las condiciones del pueblo hondureño en tiempos que no son normales. Si en tiempos normales esta clase política lo tiene aguantando hambre a usted, ya se imaginan en estos tiempos de coronavirus, donde vemos cosas dramáticas, donde vemos que la gente sale a las calles a pedir comida. Pero bueno, esa es la agenda política de la clase política que ustedes tienen gobernando. Yo estoy en contra de eso. Que generar un cambio, una nueva ruta para Honduras. Sobre este particular, me confirma la producción, estamos listos con un destacado analista del acontecer nacional, don Efraín Díaz Arribiaga. Muchas gracias siempre por atendernos en Voces de un Diálogo para escuchar sus consideraciones en torno a este escenario que ha prefabricado un segmento o una parte de la oposición política del país. Mucho gusto. Bueno, mire, este es un asunto bastante delicado, yo diría. Mire, no podemos desconocer que cuando hay un momento de crisis, y en este caso esta crisis humanitaria y de salud, afloran distintos tipos de problemas. O sea, se aumentan, digamos, en lo social, pero también en lo político. Y no podemos desconocer que frente a un proceso electoral que está casi a 2 años, la crisis puede tener también y puede convertirse en un matiz político. Yo diría que no solamente la oposición, digamos, está planteando estas cosas, porque en realidad yo creo que también es preocupante
que las elecciones puedan realizarse bajo un marco de inestabilidad, de ingobernabilidad, donde no prevalezcan reglas claras y seguras para tener elecciones confiables. Y lo que hemos visto todo hasta ahora es que ese proceso no se está dando en realidad. Hay dudas sobre el censo electoral, sobre la nueva tarjeta de identidad. Entonces, esto viene a generar y a ensombrecer para mí las perspectivas de un proceso confiable. Entonces, veo razonable, digamos, algunas de las dudas sobre esto, porque igualmente, digamos, si usted lo ve con objetividad, y lo estoy hablando con objetividad, el gobierno mismo ha hecho política de la crisis, sobre todo, digamos, las entregas de estas ayudas solidarias, que puede haber sido un mecanismo mucho más neutral y no manejado desde el gobierno, el uso de las cadenas para promocionar la propia figura del gobernante. Entonces, estamos frente a un hecho de que la crisis puede ser insertada en toda la problemática política del país. Yo he considerado que es necesaria una tregua en el campo político, pero una tregua que esté basada sobre un acuerdo que puede ser, yo le llamo consensos mínimos, que permite establecer las reglas claras de una transitoriedad, de tal manera que para cuando lleguemos a las elecciones, el ambiente que se viva el país no sea de enfrentamiento, no de crispación, sino que un ambiente que permita que el proceso se realice de manera correcta. Pero también tenemos que establecer que los condicionamientos para eso es garantizar elecciones que puedan dar un resultado para mí confiable, transparente y creíble. Si eso no se da, yo avisoro que el país va a continuar en esta vorágine de enfrentamientos y de incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la nación. Mire, Alan, ¿qué es lo que ha mostrado esta crisis? Bueno, ha exacerbado los problemas estructurales que el país tiene en términos de la debilidad de las instituciones públicas, el precario sistema de salud. Y entonces estamos frente a la falta de planificación, la falta de coordinación, de integración de los esfuerzos a nivel de gobierno. Uno lo ve en salud y lo vamos a ver desde el punto de vista del sector agrícola. Igualmente las debilidades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces no podemos continuar ese camino y es necesario entonces que la nación finalmente, con seriedad y patriotismo, compromiso, haga un esfuerzo para establecer acuerdos mínimos en función de salvar y regenerar la nación. Yo creo que es el momento de hacerlo, si no, esto va a ser lo mismo. Yo digo, ¿qué es lo que nos espera para el futuro? Después del COVID o sin COVID, lo mismo de siempre. Yo creo que no, Alan, ha llegado el momento que el país tiene que tomar un camino diferente y yo no lo veo posible si no hay realmente un acuerdo de consensos mínimos en diferentes sectores del país que permitan que este periodo de los 2 años los tome en un ambiente de estabilidad política y social y que establezca reglas claras, acordadas, para darle confianza a un proceso electoral que está en ciernes, ¿no? E ir abordando las temáticas fundamentales del país, que es la economía, por ejemplo, ¿verdad? Esto, si no se resuelve adecuadamente, si no hay una reapertura ordenada, va a traer consecuencias muy serias para la economía del país y se van a exacerbar también los problemas sociales. Eso es lo que yo puedo decirle, digamos, en este momento. Ahora, el principal problema que en Honduras se tiene en este momento, don Efraín, salvo mejor criterio, es el problema de la reelección. Así como está la situación en Honduras, sin ningún problema Juan Orlando Hernández se puede ir a inscribir, aunque digan que no, aunque digan que es ilegal, aunque digan que es inconstitucional. Y aquí llama la atención que han perdido todo este tiempo. Esperaron que nos agarrara el COVID-19 y aún así están hablando de segunda vuelta y no están hablando de parar ese tema de la reelección que está latente, que está más fuerte que nunca. Usted sabe, me lo acaba de decir, el presidente estaba en campaña abierta. Después se va a inscribir, va a volver a postularse y si se vuelve a quedar, vamos a seguir en esta crisis. Pero parece que los otros actores son cómplices de este tipo de situaciones porque no le quieren poner un alto a ese vacío
terrible en la Constitución de la República. Sí, mire, yo ese escenario no lo descarto, es un escenario muy probable de una búsqueda de Juan Orlando Hernández de otra reelección. Eso para mí no me cabe la menor duda, y todo lo que ha estado haciendo va encaminado hacia eso, incluyendo las posibilidades de que no haya ni elecciones primarias en el Partido Nacional. Entonces, para mí eso no cabe la menor duda de que ese es el trabajo que ha venido haciendo y lo va a continuar haciendo. Pero si usted se recuerda, ¿verdad?, que este tema de la reelección era un tema central del diálogo político que se inició en el 2018. Un proceso que fue fallido. ¿Por qué? Porque nunca quisieron abordar, ni unos ni otros, aunque había cierto sector que sí, que era necesario pronunciarse sobre la reelección, una reelección ilegal completamente, porque ese fallo de la Corte, de la Sala Constitucional, es un fallo gallo-gallina, ¿verdad? No dejan vigentes los artículos constitucionales que prohíben la reelección. Entonces parten de un argumento totalmente equivocado respecto a que efectivamente eso. Pero vamos a seguir en esto, Alan. Mire, a mí me preocupa el país. Yo creo que esa ingobernabilidad y esa falta de gobernanza que hay en Honduras tiene sus raíces en esa ilegitimidad y la falta de legitimidad social del actual gobierno, ¿verdad? Uno puede que también establecer críticas a la oposición, pero realmente, si usted ve, no hay una oposición articulada en el país. Bueno, de hecho, nunca, yo en los años que tengo, nunca realmente ha habido una oposición articulada, excepto en el momento de la crisis de 1985, que todos los sectores se pusieron de acuerdo para resolver la crisis de los 1984-85. Pero del resto, la oposición siempre ha estado así, cada quien por su lado, y nunca se ha logrado consensuar una oposición articulada. Entonces yo creo que por eso yo sugiero que los otros sectores de la sociedad, no los sectores políticos, el sector privado, las organizaciones sociales creíbles, ¿verdad?, no aquellas que se hacen pasar por voceros de la sociedad civil y que no lo son, hagan un esfuerzo para concertar un acuerdo de nación, de país, yo le digo consensos mínimos que permitan establecer ciertas bases del país una vez que pase la emergencia, y que nos establezcan las bases para una transición política, económica y social que garantice, digamos, las bases para un proceso más a mediano y largo plazo, que nos permita avanzar en esto. Si no logramos eso, Alan, el país va a ir en un camino realmente preocupante y no vamos a avanzar, no vamos a crecer, y vamos a seguir en los mismos problemas acumulados que hemos tenido por años en Honduras. Tenemos que aprender. ¿Cuándo vamos a aprender? Dijimos que el MIPS iba a cambiar el país y al final nos condonaron la deuda, vinieron recursos al país, se diseñó una estrategia de reducción de la pobreza. ¿Y qué pasó? Todo permaneció igual. Igual, y si usted va a los años 80, lo mismo, con toda la ayuda de Estados Unidos durante el conflicto centroamericano, de ayuda al gobierno de Honduras, nada cambió. Entonces seguimos entrampados, seguimos empantanados en el país. Tenemos que salir de este marasmo. Y para mí esa es la única manera, que las personas y líderes de diferentes sectores sensatos que aman a Honduras piensen de otra manera, porque si no, no solamente vamos a tener a un Juan Orlando Hernández, muy posiblemente otro, que sería lo más desastroso para el país. Debo decirlo, ¿verdad? Y debo decirlo con bastante claridad en esto. Es lo peor que le podría pasar al país. Se lo digo sinceramente, como ciudadano, por lo que hemos vivido en estos años y además por lo que el pueblo también está sufriendo, las incapacidades de poder resolver adecuadamente la crisis. Yo creo que eso no son cartas de presentación para una continuidad, pero es un escenario que yo no puedo descartar, porque hay control sobre todos los organismos del Estado, y eso me parece a mí preocupante. Que la oposición esté hablando sobre estos temas, bueno, si no hubo el diálogo político que pudiera haber sido la mesa donde se discutieran esos,
tampoco es tarde para que puedan haber algunos acuerdos que permitan darle tranquilidad y estabilidad política y social al país. Yo creo que eso es un llamado patriótico, me parece. Es que los acuerdos que se perciben, don Efraín, no son patrióticos. Los acuerdos es entre ellos para permitir la continuidad de Hernández y permitir el confort con el cual han estado viviendo esta posición política del país. Están súper tranquilos. Deuda política, cero cárcel, protección política. Nueva Honduras nace ya. Una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Quiero siempre empezar este informe enviándole nuestro más sentido pésame y condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos a causa del COVID y también nuestra solidaridad a los enfermos. Hoy queremos presentar un informe de cómo se encuentra el sistema hospitalario del país. Es necesario que ustedes, compatriotas, conozcan ante este desafío cómo estamos en cuanto a capacidad y cómo avanzamos en diferentes temas relacionados a la salud en la lucha contra este virus. Hemos evitado llegar al panorama oscuro que se nos pintó al inicio o antes de esta pandemia. Hace un momento yo les preguntaba aquí a los médicos, ¿recuerdan cómo nos pintaron ese panorama? ¿Qué habrá ocurrido para que no llegáramos a esos escenarios tan difíciles y apocalípticos? Porque recuerden que nos pronosticaron que en Honduras los muertos caerían en cantidades en las calles, que los hospitales llegarían a saturarse y a colapsar el sistema, que nuestros médicos no podrían darse abasto, que no tendríamos la capacidad de abastecimiento para el sistema hospitalario. Bueno, sí nos hemos visto con dificultades, pero nada de eso así en términos tan negativos como nos lo pintaron en aquel momento ha llegado a darse. Pero también quiero ser claro, que hoy Honduras, frente a esta grave pandemia, se encuentre, digamos, en una posición relativamente aceptable y que los pronósticos que nos dijeron no se han cumplido, eso no significa que la situación no pueda cambiar de la noche a la mañana. Repito, porque es algo desconocido lo que estamos enfrentando. Estamos con los hospitales en un nivel de capacidad, diría yo, aceptable frente a la pandemia. Sé perfectamente sobre el problema, por ejemplo, del sector transporte, de las escuelas que son las encargadas de construir el futuro de Honduras, de nuestros hijos. Y estoy seguro que juntos y poco a poco, con prudencia, con inteligencia, vamos a encontrar las mejores soluciones. Estamos trabajando en eso. Tengan paciencia. Señor presidente, es importante el trabajo que se ha venido haciendo en los hospitales.
porque hemos tenido al día de hoy, hasta el mediodía de hoy, 519 personas que han estado hospitalizadas, de las cuales 467 se encuentran estables. De estas tenemos, presidente, 25 personas que están en situación grave, y de 120 espacios de cuidados intensivos que tenemos en el país, apenas 27 están ocupados por pacientes con COVID. Bueno, llegó una donación, presidente, de una organización, una fundación que ayuda mucho en la zona de Islas de la Bahía, que hizo una donación de 200 respiradores, de los cuales ya 100 están en San Pedro Sula para ser desaduanados y de manera rápida entrar al sistema de salud nacional. De las más de 1.100 camas que tenemos de centros de atención médica, solo tenemos ocupadas 27 en el centro de atención médica de San Pedro Sula, en el gimnasio municipal. Todavía la capacidad está, y también en los centros de atención temporal, que es personas que vienen ingresando al país por algún motivo, tenemos de 957 espacios disponibles, apenas tenemos 362 ocupadas en este momento. Bueno, en los centros de atención médica lo que se va a poder, señor presidente, es atender pacientes con condiciones leves y condiciones moderadas, que en algunos casos necesitan de tener asistencia de oxígeno, están con sus monitores de signos vitales, se cuenta con todo el equipo necesario para poderle dar una atención, y esto es para poder descongestionar los hospitales. Si vemos, ya llevamos 5.5 millones de la población a nivel mundial contagiada por el virus de COVID, en la cual nos da una letalidad de 6.3. A nivel de las Américas estamos posicionados en un 5.8% de la letalidad. Honduras, calculado en los casos que hemos tenido acumulados de positivos, son 4.640, en la cual nos posiciona en un 4.1 de letalidad. Así estamos a nivel de Honduras, el 75% está en la zona norte. Cortés, Francisco Morazán y Lloro son los departamentos en la cual nosotros tenemos concentrado el número de casos. Así está Honduras, podemos ver el corredor económico, en la cual lo tenemos en rojo, porque eso ya nos está diciendo que tenemos más del número de casos concentrados en esos lugares. La S es de susceptible, en la cual el hondureño debe de saber que está susceptible a este virus. El AC son los que estamos en cuarentena, que nos pusieron en cuarentena. S1 son aquellas personas que están en cuarentena, pero que salen de una medida como lo estamos saliendo ahorita. Salimos con un número de identidad. El S2 es que tome al menos una medida. Y la 3 es que tomen todas las medidas de bioseguridad. Pero todos, como dice la E, todos estamos, ese es un panorama de expuestos. Y nosotros para el 4 de julio tenemos proyectado 34.149 casos. Pero a medida que va pasando el tiempo, y nosotros lo calculamos para el 30 de agosto, nosotros tendríamos 191.491 casos. Esa gráfica ya proyecta los que ya se enfermaron, los que ya salieron recuperados, los que van entrando en la enfermedad y los que van saliendo fallecidos. Todo va a cambiar en un escenario que, uno, suponiendo que el 60% de las personas tomen medidas de bioseguridad. En julio, el 18 de julio, nosotros tendríamos 10.713 casos activos, positivos por PCR. Si el 60% de nuestra población toma las medidas de bioseguridad. Pero vamos a otro escenario. Uno de los escenarios, de los mejores escenarios, y es donde toda esa curva, ese pico va a depender de nuestra actitud, pueblo hondureño. El 75% tomó medidas, entonces para junio yo tengo 6.442 proyectados. Pero vemos que va bajando dramáticamente los casos a medida que nosotros obedecemos. Otro escenario es este. Si solo el 25%, presidente, o sea que 2 personas a 3 personas obedecen a las medidas de bioseguridad, estamos que para el 24 de junio tendríamos 62.533 casos activos, que nosotros podríamos llegar en un escenario de contagiados nuevos y acumulados. Eso va acumulando hasta aproximadamente 200.000 casos para agosto. Entonces este 24%
va a buscar los servicios de salud hospitalarios, por lo cual es lo que queremos evitar, pueblo hondureño. Nuestro objetivo es que la población pueda entender que su actitud, su obediencia, ese pico no se haga una meseta, sino que vuelva hacia abajo los casos. Por eso mandamos al Congreso que sea obligatorio el uso de la mascarilla. Hoy en la mañana recibí el reporte que ya entregamos más de 4 millones de mascarillas y en esta semana que viene se terminan de entregar los otros 5 millones a través de los alcaldes para irlos entregando casa por casa. Y antes de la reunión le decía aquí al comisionado Lisandro Rosales que ordenemos otros 2 millones más y queremos a través de las iglesias también hacer ese trabajo. El trabajo que se ha hecho es intenso, es un trabajo fuerte que lo hemos combinado con el trabajo que se necesita a nivel local. Si bien es cierto, nosotros en el Valle de Sula tenemos el mayor número de personas diagnosticadas con COVID-19, pero de igual forma tenemos el mayor número de personas recuperadas. Y estamos viendo las estadísticas de que el 80% de estas personas cursan como pacientes asintomáticos que no requieren de un ingreso intrahospitalario, que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, y es a lo que nosotros estamos apuntando en este momento, a trabajar fuertemente en el nivel local para evitar el mayor número de ingresos intrahospitalarios. Estamos trabajando fuertemente en el Valle de Sula para darle una respuesta a la población hondureña. De esta forma estamos fortaleciendo todos los hospitales a nivel nacional, hospitales que no tenían camas en su momento para poder atender pacientes de COVID-19. Hoy en día los 32 hospitales que tenemos cuentan con una sala de aislamiento y cuentan aún con una capacidad de respuesta, que no se han desbordado los hospitales para poderle brindar atención a la población hondureña, y esto es importante realmente nosotros como hondureños ver que hemos podido dar respuesta hasta los momentos y que vamos a continuar en poder darle respuesta en caso que se requiera. Nosotros como Hospital San Felipe nos hemos preparado para la atención de 100 camas para poder atender 100 pacientes. Lo tenemos dividido en 25 camas para positivos hombres, 25 camas positivos mujeres, 25 sospechosos hombres y 25 sospechosos mujeres. Estas salas son específicamente para la atención de pacientes COVID y sospechosos. Como usted puede ver, nosotros aquí completamente demostramos noticias que se ha salido, que las salas están desbordadas, que los pacientes están mal atendidos. Usted puede ver, estas salas son la atención de los pacientes con COVID. Únicamente tenemos 50 pacientes y nosotros con el protocolo somos los hospitales encargados de la atención de las pacientes embarazadas. Y dejar claro, señor presidente, que siguiendo las medidas de bioseguridad y los equipos de protección personal en estas áreas, durante 2 meses no se nos ha contaminado un tan solo colega. Nosotros contamos con una capacidad instalada de 107 camas, ¿verdad?, en este momento, pero tenemos 53 pacientes hospitalizados. De ellos tenemos 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, todos en ventilación mecánica. El mayor número de pacientes que están siendo ingresados como sospechosos son varones, en una proporción de 10-1, porque la sala de varones de pacientes sospechosos es de 24, en este momento tenemos 25. Mujeres tenemos 10 mujeres hospitalizadas como sospechosas y tenemos la sala de casos positivos 10. Como es un hospital de enfermedades infectocontagiosas, tenemos espacio para pacientes con VIH más COVID, pacientes con tuberculosis más COVID también, ¿verdad? Porque tal como es conocido, nosotros hemos sido catalogados para atender a aquellos pacientes con categoría 4, 5 y 6, que son los que llegan con insuficiencia respiratoria moderada y severa, o sea, que llegan en estado crítico. Mire, la climatización es para que nuestro personal y el paciente que está hospitalizado se sienta con una temperatura agradable como estamos ahorita. La presión negativa es porque el virus, mientras está el aire acondicionado, está dando solamente presión positiva.
Al haber presión negativa, está haciendo que el virus circule y se vaya para afuera. Y la luz ultravioleta hace que estos 3 factores disminuyan la carga viral en un 99.95%. Por lo tanto, usted le está dando seguridad al personal sanitario y al paciente que está hospitalizado a aumentar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Es cierto que se llama Mafre quien le donó eso. Así es, fue Fundación Mafre. Fundación Mafre a la distancia. Que es española. Nuestro agradecimiento. Hay que ser agradecido. Muchas gracias por esa donación al hospital más conocido para nosotros como el Tórax. 4.4 millones, señor presidente. 4.4 millones. Mire, gracias a Dios. Y un Perdón, hospital doctor. con un recurso humano altamente calificado, de lo mejor en el país, doctor, presidente, y sobre todo, fíjese que algo que hay que, como usted bien escuchó, este hospital es de alta complejidad, que es pacientes con tuberculosis y COVID, VIH y COVID, y ahí este hospital es el que menos del personal se ha infectado. Pero yo sí quiero comentarle también y compartir con la población el trabajo que está haciendo las regiones, los equipos locales. En el Distrito Central tiene 68 equipos de respuesta rápida. De esos 68, 14 están solo en la región departamental y el resto en cada unidad de salud o en cada centro de salud. Cuando ustedes hablan de equipo de respuesta rápida, para que lo entienda la población, es la gente que va al campo, Sí. que va de casa en casa. Así Y es. a quienes le pedimos a los ciudadanos que lo reciban, ábranle la puerta, porque si lo encuentran a tiempo y lo tratan a tiempo, tenemos altísimas posibilidades de salvarle la vida. Así que, como bien dijo usted, presidente, este ha sido un gran trabajo que han hecho las regiones departamentales. Al hacer este trabajo, la región departamental, los equipos de respuesta rápida, mantienen a los hospitales descongestionados. Efectivamente, una de las cosas que analizábamos hoy era y tal vez pedirle a los medios de comunicación que no desinformen a la población, porque salió mucha desinformación sobre las capacidades de los hospitales y eso pone en tensión en cierta medida irresponsablemente a la población, ¿verdad? Pero mirábamos que efectivamente estamos haciendo un plan de apertura que conlleva a municipios, niveles de infección en municipios, ¿verdad? Sabemos que es un tema complejísimo porque no podemos hacer que una apertura sobrecargue el sistema de salud, tenemos que hacerlo muy responsablemente. Hoy mirábamos el nivel de abastecimiento de medicinas, cómo lo vamos a ir pegando con esas curvas que presentó la doctora Pavón, para que en medida que vamos haciendo la apertura inteligente aseguremos medicinas. También probablemente para mañana ya tengamos listo también un programa de reemplazo del personal de salud, porque también es muy importante, hay médicos, enfermeras que se pueden ir enfermando y tenemos que ir inyectándole ese recurso de personal al sistema para que, por así decirlo, no se caiga el sistema, sino que pueda seguir funcionando. Ya probablemente también como noticia, ¿verdad? Es probable que las iglesias también en porcentajes muy pequeños ya puedan también empezar a realizar algunas celebraciones, pero también en el marco de esta apertura inteligente que se está dando. Quiero plantearle a todos que nos estamos preparados para poder realizar lo que hemos llamado la auditoría o el monitoreo diario, semanal y mensual de la evolución de la pandemia a través de los datos que la Unidad de Vigilancia de la Salud nos proporciona. Esto nos permitirá poder reconocer el comportamiento de la población y también poder contrastar con esta proyección que muy bien la Unidad de Vigilancia ha planteado. Estamos al pie de la bandera y trabajando siempre para ofrecer la mayor información necesaria para la adopción de medidas. Muchas gracias y felicitaciones a todos los equipos de salud y los que están en primera fila por este extraordinario trabajo que están haciendo. Y usted, compatriota, cuando usa su mascarilla y lleva a cabo las medidas de bioseguridad, también usted está haciendo algo por la patria que todos nosotros apreciamos. Muchas gracias. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias.
Hernández sigue en el poder? Bueno, no estoy seguro que eso pueda ser así, Alan, ¿verdad? Me parece que no es así. Sin embargo, lo que sí puedo yo decirle a usted con certeza de que no estoy seguro que el señor Juan Orlando Hernández está encaminado a volver a otro periodo. Y la crisis le ha caído como anillo al dedo, ¿verdad? Además, fíjese usted, todo este tiempo de cuarentena que es efectivamente necesaria, no la discuto, pero también es un mecanismo puede constituirse un mecanismo de control de la población, que de hecho así lo es. Entonces, ese escenario está ahí, pero a mí lo que me preocupa es el país, independientemente de los intereses que pueda tener Juan Orlando Hernández sobre sus intereses políticos de reeleccionistas, como una oposición tal vez no unificada, con un discurso unificado. Independientemente de eso, que son factores perturbantes para la estabilidad del país, yo creo que los intereses de Honduras tienen que estar encima de eso, y creo que hay personas, hay sectores, hay organizaciones que quieren algo diferente para Honduras. Yo no creo que la mayoría de los hondureños quiera eso, Alan. Y yo no digo que puedo hablar por el resto de los hondureños, pero yo como ciudadano no quiero eso. Yo quiero un futuro diferente para mi país. Y si la crisis ha de tener algo, se ha dicho muchas veces que puede ser una oportunidad, pero vamos a tener otra oportunidad perdida. Yo creo que no podemos hacerlo. Ya el país no lo puede permitir, no lo va a aguantar. Hemos aguantado demasiado tiempo y ha llegado el momento en que hay que poner un alto a esto. Si no, el camino y el futuro no va a ser nada promisorio para las nuevas generaciones de hondureños. Entonces, ¿qué país le vamos a entregar a las futuras generaciones en Honduras? Un país destrozado, un país debilitado, con grandes vulnerabilidades. Yo creo que eso no es lo que realmente queremos. Al menos eso es lo que yo siento, y creo que muchos hondureños pueden compartir este sentimiento que en esto le estoy manifestando a usted, y que comparto con toda sinceridad, preocupado por el destino de mi país. Muy bien, le agradezco mucho por esta comunicación y siempre usted muy amable por atendernos, don Efraín. Gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias, don Efraín Díaz Arribiega, un analista de mucho prestigio, dando sus consideraciones en torno a este escenario político que lo están moviendo miembros de la oposición, pero que según don Efraín también, por supuesto, hay participación del oficialismo. Es un análisis bastante serio, respetable, que nos ha planteado don Efraín Díaz Arribillaga. Continuamos con más, señoras y señores. Más de 120,000 trabajadores en la calle. Y no es tema. Más, yo creo que es mucho más de ustedes que están en la calle, que se quedaron sin trabajo, lo suspendieron impunemente, sin que pasara nada en este país. Y en las cadenas y toda la institucionalidad están más preocupadas por Juan Carlos Icafi, están preocupados por reactivar la economía de los poderosos, pero usted que es pobre, nadie se preocupa por usted. Más de 120,000 trabajadores en esta condición. Se ha hablado de que el régimen de las aportaciones privadas debería ser una alternativa en estos tiempos de crisis. Maneja millones y millones de lempiras el RAP. Pero ¿qué pasa? A diario recibimos denuncias en el canal durante todas las jornadas porque no está siendo una alternativa el RAP. Se aprobó una disposición en el Congreso para que el RAP otorgue 2.000 lempiras, 2.000 lempiras el gobierno y 2.000 lempiras el patrono. Nada de eso se está cumpliendo. Pero cuando uno analiza fríamente, el RAP por sí solo, con la cantidad de millones que maneja, podría, señoras y señores, darle más de 6.000 lempiras a cada cotizante. Pero muchos de los que cotizamos al RAP no sabemos cómo manejan esos recursos. No sabemos cuánto dinero tienen. No sabemos cuántos millones tienen. Muchos cotizamos al RAP. Pero si usted me pregunta a mí, yo no quisiera tener mi dinero en el RAP. Pero vaya a pedir que le den todo su dinero, no se lo dan. Y son los mismos que quebraron el seguro, hablando institucionalmente. La misma representatividad que quebró el seguro son los mismos que están en el RAP. Pero bueno,
Sobre este particular estamos en línea, me confirma la producción. Ya tenemos en comunicación al abogado Fredín Funes, quien habla con nosotros sobre este particular. Abogado, mucho gusto saludarlo. Mucho gusto en saludarlo, el licenciado Alan Fiallos, y a todo su teleauditorio. En efecto, ni más ni menos lo que dijo usted. Los políticos y un sector de los empresarios están haciendo piñatas o están sacando ganancias de la terrible pobreza que está sufriendo nuestro pueblo encima de la pandemia. Por los trabajadores no se han preocupado, definitivamente. Ese alivio, esa ley de alivio y esa parte que comprende el decreto 3320 que aprobó el Congreso Nacional, el apartado que contempla de un bono de solidaridad para los trabajadores, eso prácticamente es un reducido número de trabajadores que se van a beneficiar de esos 6,000 lempiras que se aprobó en esa ley. Pero el problema es que muchos trabajadores que deberían de tener, el patrón no los debería tener asegurados o deberían ser parte del RAP, hay algunos patronos que incluso le hacen la deducción y no hacen el aporte al RAP directamente. Entonces ese trabajador se encuentra prácticamente en la calle porque este patrono no le va a responder. Otros patronos que también que están acogidos al RAP de repente van a salir reclamando ese aporte solidario de los trabajadores sin habérselo dado a los trabajadores. Yo creo que debe haber un trabajo estricto por parte de la Secretaría del Trabajo para investigar si realmente estos fondos van destinados a los trabajadores, porque como ya las denuncias ya todo el mundo, el pueblo las conoce de todos los sectores, que muchos están aprovechando la pandemia y los recursos, casi los 100,000 millones de lempiras, casi el valor del presupuesto nacional, lo han aprobado para hacerle frente a la pandemia, y al pueblo ni siquiera una mascarilla le aporta el gobierno. Esta es la situación que tenemos, hablan lamentable de los trabajadores, pero los trabajadores que contempla este decreto 3320 es un número bastante reducido, porque solo son los que aportan al RAP y los que trabajan en las maquilas. ¿Y qué va a pasar con ese gran número de trabajadores que viven del día a día en el sector informal? Esos trabajadores que hacen trabajos informales del día a día, para ellos no hay una salida, porque también se trafica con el saco solidario, porque no se le da de manera general, sin andar investigando a qué partido político pertenece. Las denuncias de eso son sobradas. Eso es lo que tenemos en esta pandemia. Ahora, tiene razón usted, es un reducido número de trabajadores que tienen acceso a los supuestos beneficios del RAP. ¿Qué pasa? En toda esta pandemia hemos recibido denuncias, gente que nos llama todos los días al canal para decirnos que no pasa nada con los recursos del RAP, abogado, porque una parte la tiene que dar el patrono, otra parte el gobierno y otra parte el RAP. Y si una de las partes no aporta, entonces no le llega el beneficio al trabajador, por lo cual es una farsa esta acción del RAP que maneja millones y millones de lempiras, abogado. Sí, el RAP maneja millones y millones de lempiras, de eso no hay duda. Y el asunto es que muchos trabajadores no se dan ni cuenta de esa deducción. De repente son hasta despedidos y nunca han reclamado esos valores. Yo creo que el RAP me parece que debe ir más allá
de ese aporte solidario que se determinó en ese decreto, porque si hay recursos, porque usted mira que tienen dinero hasta para pagar publicidad. El RAP no necesita publicidad. Sí, es como que me digan que la Secretaría del Trabajo o las instituciones públicas necesitan publicidad. No necesita publicidad el RAP, pero ahí usted va a ver anuncios pagados por el RAP en los medios de comunicación. No sé si tendrán ahí en Canal 36, pero eso es lo que hacen. También hacer política con los dineros de los trabajadores. Todos esos dineros son de los trabajadores. Entonces, no es cierto que es completamente injusto, más bien que por lo menos les hubieran garantizado el salario mínimo a cada trabajador. Pero 6.000 lempiras es cierto que le pueden servir de algo, pero en las condiciones que actualmente está ese trabajador que vive de salario mínimo, la situación es peor en este momento, porque todas las cosas han aumentado y muchos empresarios se han aprovechado, son aborazados, se han aprovechado de la desgracia del pueblo en este momento para sacarle más recursos al pueblo. Bueno, y hay otro elemento, que el RAP con los dineros de los trabajadores, como usted señala, coloca esos millones y millones en la banca, ganan intereses por tener esos millones ahí y los intereses no sabemos para dónde se van. Y en estos tiempos de pandemia, con solo esos intereses, de acuerdo a lo que hemos indagado, podrían colaborarle prácticamente a todos los que cotizan con más de 6.000 lempiras, hombre. Tiene razón, es un punto muy importante eso que ha tocado. No tengo idea cuántos millones maneja el RAP, pero sí sé los millones que generan incluso solo por intereses las instituciones bancarias, porque incluso los bancos se pelean quién es el que va a administrar los fondos de estas instituciones. Eso ha pasado con Imprema, eso ha pasado con muchas instituciones en donde hasta se hacen pactos por bajo de la mesa para que los fondos sean depositados en X o Y banco por los intereses que genera. Ahora, el RAP debería en aras de la transparencia, de informar cuánto es lo que recibe de intereses por los aportes de los trabajadores y de los patronos, porque qué destino se le está dando a esos intereses. Me parece que es una buena opción que todo lo que genera ese dinero se destine para los trabajadores. Bueno, muchas gracias, abogado Fredín Funes, un abogado identificado con las causas populares, con los trabajadores, dándonos sus consideraciones sobre ese tema. No es una alternativa el RAP, no es una alternativa el RAP, y sobre este tema hay que profundizar, porque hay representatividad de los trabajadores supuestamente en el RAP, pero no están siendo una alternativa para los que han quedado en la calle. Más de 120.000 trabajadores en la calle, y el RAP no es una alternativa, con ese montón de millones de lempiras que tienen ellos como tal, más otro montón de millones y millones de lempiras que tienen por concepto de intereses que les pagan supuestamente los bancos. Seguiremos informando en relación a este tema. Cerramos Voces de un Diálogo. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Ocarito Luna está encargado del máster y nuestro compañero Christopher es encargado asistente de la producción. Son un gran equipo que nos permite estar al aire día con día. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.